Separado de ti nada puedo hacer, separado de ti nada soy. Si por unos momentos me aparto de ti, miserable sería de ti. Señor, aquí está mi vida, Señor, aquí estoy. Toma mi vida, Señor. Díselo, toma mi vida. Con tu corazón, hermano, dile, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Toma mi vida, toma mi ser, haz de mí lo que tú quieras, quiero serte fiel. Eres tú la vid verdadera, yo el pámpano soy, Señor. Quiero permanecer injertado en ti y a mi Dios poder glorificar. Díselo fuerte. Dale tu vida, mi hermano, con todo tu corazón, díselo. Ahí en el silencio de tu corazón, aquí está mi vida, Señor. Dale tu vida a Él. Él es digno. Toma mi vida, toma
Muy buenos días, estimados hermanos. Que el Señor les bendiga en esta mañana 13 de septiembre, mes de la Biblia, mes en el que en esta parte del mundo vamos a ingresar a esta estación del año que es la primavera. Un mes precioso sin duda, por muchos motivos. Más allá de lo que está sucediendo a nivel mundial, a nivel social, hay mucha necesidad de Dios en el mundo hoy, como lo ha habido siempre, y hay muchas problemáticas de distintas índoles, desde salud, economía, educación, familia. Problemáticas hay miles, pero tenemos un Dios que se compadece de nosotros, que es misericordioso, que es lleno de gracia y que en esta mañana quiere bendecirnos, quiere darnos su palabra, quiere hablarnos al corazón para que nosotros respondamos a su palabra y podamos ir a sus pies y recibir de Él misericordia, gracia, perdón, restauración, comunión con el Padre. Así que te animo en esta mañana, si estás del otro lado, que el Señor te bendiga. Hermanos de Berazategui, estimado amigo que puedas estar escuchando, o hermano en la fe, parte de la familia del pueblo de Dios, que puedas ser de otra denominación, de otra congregación, que el Señor te bendiga a ti también. Vamos a compartir hoy la segunda parte o el segundo tema de esta preciosa serie que iniciamos el domingo pasado acerca de la doctrina de la salvación. Le titulé a esta serie Una salvación tan grande, y es lo que todo el mundo está necesitando, y todo el mundo que está sin Cristo, toda persona que está sin Cristo Jesús en su vida, está necesitando salvación, está necesitando vida eterna, necesita perdón de pecados, necesita tener garantizada por la gracia de Dios la entrada al cielo. Así que vamos a compartir distintos temas acerca de esta salvación tan grande. ¿Y por qué le titulé así? Porque así la Biblia lo dice. No hay calificativo mejor acerca de esta salvación. De hecho, creo que no hay palabra que pueda describir lo glorioso y grandioso de esta salvación. Es una salvación tan grande es nuestro Salvador, tan grande ha sido nuestro pecado, pero mucho más grande ha sido nuestro Salvador, Jesucristo, que ha dado su vida por nosotros. Y hoy vamos a compartir acerca del pecado, acerca de la doctrina bíblica del pecado, algo que en teología se llama amartiología o jamartología, ¿sí? Ese es el título que le dan los teólogos a la doctrina bíblica del pecado. Y yo le titulé a esta predicación El Miserable, porque una de los calificativos que la Biblia le da al pecado, o que la Biblia le da a la persona estando en pecado, es el calificativo de miserable. No es animoso, no es con intenciones de ofenderte, porque yo entro dentro de esta calificación que la palabra de Dios hace. Nosotros éramos miserables, estábamos en ruina, espiritualmente muertos, espiritualmente por el piso, y Dios en su misericordia nos ha dado vida eterna. Y si aún no la tenés, si aún no tenés vida eterna en Jesús, te animo a que pongas toda tu confianza en el Salvador, que creas su evangelio y que entregues toda tu vida a Dios. Antes de compartir, vamos a orar, como siempre. Que el Señor nos bendiga a través de esta palabra que vamos a estar compartiendo. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en tu misericordia que tú puedas bendecir este tiempo en el que vamos a exponer tu palabra. Padre, reconozco mi limitación, mi incapacidad para hacerlo, y reconozco nuestra ineficacia, Señor, para aprender y poner en práctica tu palabra. Por eso te pido, tu Espíritu Santo esté con nosotros, hablándonos, enseñándonos, amonestándonos, corrigiéndonos y capacitándonos para vivir tu palabra cada día de nuestras vidas. Bendice a los que están del otro lado, Señor, a las familias, sea lo que sea que estén haciendo, Señor. Si alguno está escuchando allí en su hogar, o quizá está solo, quizá está con su familia, o quizá uno esté manejando o en el lugar de trabajo. Sea donde esté esta persona, te ruego que tú le bendigas en el poderoso nombre de Jesús y nos hables al corazón.
Te doy gracias por esta oportunidad y te bendigo y te doy toda la alabanza a ti, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Bien, nosotros a veces hablamos de pecado sin tener conocimiento de qué cosa es o no es el pecado. Muchas personas, por ejemplo, ven el adulterio como un pecado. De hecho lo es, el adulterio es pecado. Y yendo un poquito más enfáticos en esto, el codiciar a una persona, a una mujer o a un varón que no es el esposo de uno, es también pecado. Es pecar en el corazón. Muchas personas entonces ven el adulterio como pecado, lo cual está bien porque lo es, pero no ven de la misma manera o no miden de la misma manera el mentir, el tener deudas sin pagar, el maldecir al otro, el calumniar, el pensar mal del otro, el criticar al otro con buenas intenciones, dicen algunos, o el codiciar. Es decir, como que decimos, hay pecados que son muy pecados y otros pecados que no lo son tanto. Bueno, esto está totalmente errado del pensamiento bíblico. La Biblia dice que todo es pecado, lo que ella afirma que es pecado, y que merece la misma pena. Es igual delante de Dios el mentir, que el adulterar, que el calumniar, que el criticar, que el pensar mal del otro. Es exactamente lo mismo para Dios. Nosotros nos hemos casi como acostumbrados a esa frase típica que está de moda, que dice, está mal pero no tan mal, ¿no? Delante del Señor lo que está mal, está mal. No hay posibilidad de un no tan pecado o no tan mal. Para Dios lo que está mal, está mal. Él lo ve así, Él lo juzga así, y de acuerdo a eso realizará el día de mañana su juicio. Ahora vamos a hablar acerca de la realidad del pecado. La Biblia, este es el primer punto que vamos a compartir, la realidad del pecado. La Biblia habla de pecado como un hecho real. No es que la Biblia sugiere que el hombre podría ser un pecador. No, la Biblia afirma y da prueba de la realidad del pecado en la humanidad. Por ejemplo, la Biblia dice que todo hombre que nace en la tierra es pecador. Dice el libro de los Salmos, capítulo 51, verso 5, yo se lo voy a leer textual. Dice, yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Estas son palabras del rey David. ¿Qué es lo que está diciendo David? Que David nació en su genética con una herencia transmitida por sus padres. Esa herencia, ¿sí?, es la herencia pecaminosa que es trasladada de una generación a otra. Un hombre y una mujer transmiten los rasgos genéticos a la siguiente generación y dentro de esos rasgos genéticos está el ser pecador, ¿sí? De modo que cuando vemos a alguna embarazada, normalmente uno pregunta, ¿y qué vas a tener? ¿Va a ser hombre? ¿Va a ser mujer? Bueno, independientemente de eso, sea hombre o sea mujer, lo que es seguro es que va a tener un pecador, ¿no? Yo a veces hablo con mis niños y le digo, vos sos un pecador, vos sos una pecadora, ustedes son unos pecadores. Tratamos de que no sea burla para que ellos comprendan que realmente lo son, que realmente lo somos. Somos pecadores. Necesitamos que Dios nos rescate, nos dé una nueva identidad, borre nuestros pecados. Necesitamos salvación. Por eso le decimos a los niños que son pecadores, ¿sí? Por ahí usted dice, no, ¿cómo le van a decir eso al niño? Es muy cruel, no está bien. No, pero ellos necesitan aprender que son pecadores y que sin la gracia de Dios que los puede salvar, ellos están perdidos para siempre, ¿sí? Ahora, cuando Dios quiere informarnos qué es el pecado, cuando Dios nos quiere explicar, porque nosotros somos duros para entender, cuando Él nos quiere explicar qué es el pecado, cómo se manifiesta en mi vida, lo hace dándonos su ley, ¿sí? La realidad del pecado, su naturaleza, queda puesta de manifiesto mediante la ley de Dios. Así que el propósito primario de la ley es denunciar el pecado. ¿Cuál es el propósito de la ley? No es salvarme, sino decirme lo que soy. Soy un pecador perdido. En el libro de los Romanos, capítulo 7, verso 7, San Pablo dijo
Si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es pecado. Por ejemplo, si la ley no dijera no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. San Pablo está diciendo, yo llegué a conocer el pecado de la codicia y llegué a conocer que eso es pecado porque la Biblia me lo dijo. Así que, estimado, la Biblia hay que leerla para que revele lo que está mal en nosotros, para que de esa manera, por la gracia de Dios y por el arrepentimiento y la fe, Dios pueda limpiarnos. Ahora, la ley es la norma que revela lo destituidos que estamos de la gloria de Dios. Es decir, la Biblia nos revela que no podemos llegar a la medida de Dios, no podemos obedecer ni reproducir el carácter moral y santo de Dios. ¿Sí? Dice Romanos 3:20, nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Ahí está clarísimo. La ley nos muestra lo pecadores que somos. Usted quiere saber cuál es el grado de pecaminosidad en su vida, tiene que leer la Biblia. Eso es lo que hacemos cuando queremos ver y decirle, Señor, cambia mi vida, transforma mi vida, usa mi vida. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Me manda su palabra para que yo pueda ver en esa palabra cuáles son aquellas cosas que están mal en mi vida, que están torcidas, que están desordenadas. La ley nos dice que estamos lejos de poder comportarnos de acuerdo a la santidad de Dios. Eso es lo que nos dice la ley. Y cuando nosotros nos comparamos con la ley, es cuando empezamos a ver nuestras deficiencias morales. Las deficiencias morales las empezamos a ver y a notar cuando nos comparamos con la ley de Dios. Santiago 2:10, por ejemplo, dice que el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es culpable como el que las desobedece todas. Ahí Santiago nos está mostrando nuestra deficiencia, nuestra imposibilidad de obedecer la ley de Dios. Pero atención, no nos tenemos que quedar con esto. Santiago nos está diciendo que fuera de la gracia, sin la ayuda del Espíritu Santo, sin Cristo en nuestra vida, tratar de agradar a Dios y obedecerle es imposible. Eso es lo que está haciendo Santiago. Cuando nosotros nos comparamos con la palabra de Dios como un espejo, vemos la realidad de nuestros pecados, es decir, vemos la suciedad de nuestro corazón, la suciedad de nuestras almas. Si usted nunca va a la Biblia, nunca va a ver lo sucio que está en su corazón. Si yo nunca voy a la Biblia, nunca voy a ver aquellas cosas que tengo que cambiar. Quizá tengo que ser un mejor esposo, amar más como dice la palabra a mi esposa, cuidarla como dice la Biblia, también a mis hijos, pasar más tiempo con ellos, instruirlos, hablarle la palabra. Puede ser que alguna cosa no esté haciendo y la Biblia me lo va a denunciar. Quizá no esté cumpliendo en mi rol dentro de la iglesia, dentro de la sociedad. Entonces la Biblia va a denunciarme y me va a decir, ese es el pecado que tenés que llevar delante de Dios para que te perdone y te cambie. Ahora, la palabra es también la que nos diagnostica nuestra salud espiritual. Cuando nosotros nos sentimos mal, estamos enfermos, acudimos al médico para que éste, mediante una entrevista y exámenes médicos, me diga mi problema y de esa manera me dé una salida, un remedio, algo que me haga bien. Lo que hace la Biblia es diagnosticarnos esta enfermedad espiritual que es el pecado. Ahora, la enfermedad del pecado es mortal, ¿sí? Hay enfermedades en la vida que pueden curarse, como un resfrío, un dolor estomacal, una inflamación, una quebradura de pierna, etc. Pero el pecado es una enfermedad que termina en la muerte. A menos que Dios venga a nuestra vida, el pecado termina en una muerte espiritual por toda la eternidad. Por eso en esta mañana le animo a estar y permanecer en Cristo, para no vivir separados de Él por siempre. Ahora, la palabra es también la regla que señala lo torcido de mi vida. Cuando nosotros estamos saliéndonos del camino de Dios, de su senda de justicia, la Biblia nos redirige por la senda de la vida. Eso es lo que hace la palabra también. Es una regla que señala lo torcido, y lo torcido es lo pecaminoso, lo que está fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la ley.
La ley también es interesante, este versículo realmente me impactó, Juan 18:48, porque la ley, la palabra, es como el juez que sentenciará al hombre a muerte. La Biblia es aquel instrumento que Dios utilizará para juzgar a toda la humanidad. Fíjese lo que dice Juan 12:48. Dice, el Señor Jesús dice, el que me rechaza y no obedece mis enseñanzas, será condenado por esas mismas enseñanzas cuando llegue el fin. Es decir, hoy las enseñanzas de Jesús usted las puede escuchar predicadas desde un púlpito bíblico o leídas. Usted tiene la Biblia, por ahí tiene Biblia en su casa. Puede leer las enseñanzas de Jesús. Y si usted las rechaza, es decir, no las obedece, será condenado por esas enseñanzas cuando llegue el fin. Si yo no obedezco esas enseñanzas, si las rechazo, seré condenado. Hay muchas personas que decimos muchas veces obedecer esas enseñanzas, ¿no? Hay una canción, de hecho, que siempre me ha sorprendido, es una canción Cuánto amo tu ley, ¿no? La cantábamos nosotros hace un tiempo, Cuánto amo tu ley, susténtame en tu palabra, ¿no? Y realmente cantamos eso, pero ¿cuántas veces nosotros rechazamos desobedeciendo esa ley? ¿Sí? Necesitamos cantarlo pero con el corazón y que sea un cántico que demuestre nuestra vida. Amamos tu ley, ansiamos tu ley. No podemos obedecerla por nuestra fuerza, pero te necesitamos a ti. Ayúdanos a obedecer tu ley, Señor Jesús. Ayúdanos en nuestra debilidad. Eso es lo que necesitamos cantar. Eso hace la ley entonces. Hablando del pecado, podemos ver que la humanidad testifica la realidad del pecado. Nosotros vemos la sociedad el día de hoy, cómo manifiesta el pecado. Hay robo, hay violencia, hay promiscuidad sexual. Todo en la sociedad del día de hoy evidencia la realidad del pecado. Usted enciende el noticiero y ¿qué va a ver? Relato de pecados, relatado por pecadores. O sea, constantemente se narra la situación social, mundial, ¿sí? Por medio de películas, series televisivas, las redes sociales, casi todo promueve un estilo de vida opuesto a la visión de Dios para el joven, la mujer, la familia y la niñez. Dios tiene una cosmovisión para nosotros, es decir, una visión de la familia, una visión bíblica, una visión que bendiga a la sociedad. Pero la sociedad constantemente promueve, ¿sí? Levanta en alto esas banderas con filosofías de vida y enseñanzas antibíblicas que lo que hacen es pervertir más a la humanidad, ¿sí? Mientras que la Biblia elogia y exhorta a sus mujeres a cuidar, a amar a sus esposos, a sus hijos, a sembrar principios sólidos y la fe en los niños, mientras que la Biblia pone en alto esas cosas, hoy se crean leyes y filosofías feministas que proponen pervertir el corazón de la niña incluso desde su infancia, a temprana edad. Se ha colado hoy dentro incluso de la educación enseñanzas retorcidas que tienen la intención de dañar la mente de los niños, incluso a los más chiquitos. Vemos la presencia del pecado en el mundo, ¿sí? Vemos que hombres incluso han escrito sobre esto y han reconocido la realidad del pecado. Escritores han dicho, todos hemos pecado, cual más, cual menos, pero todos hemos pecado. Otros escritores han dicho, todos nos hemos esforzado en alcanzar lo que está prohibido. Lo que está diciendo es, todos nos esforzamos por pecar. Y hay un antiguo proverbio chino que dice, hay dos hombres buenos en el mundo. Uno, el que está muerto, y el otro, el que no ha nacido. Es decir, que casi todas las culturas, ¿sí? Casi todas las personas reconocen que el mal está presente en el mundo y que la rebelión, el pecado, la violencia existe. Ahora, el pecado se conoce desde los principios de la humanidad. Hay, por ejemplo, una confesión de Caín en Génesis 4:13. Nos dice que luego del acto que cometió Caín contra su hermano, habiéndolo matado, él dijo en Génesis 4:13, Caín respondió al Señor, mi castigo es demasiado grande para soportarlo. Caín estaba reconociendo que la dimensión de su castigo era debido a la dimensión de su pecado.
Caín se estaba reconociendo un ser malvado. También Faraón, en Éxodo 10:16. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón de inmediato. Y mire lo que dijo Faraón: he pecado contra el Señor, su Dios, y contra ustedes, le confesó. Aquí tenemos a un ser pagano, a un hombre pagano, a un hombre, es decir, un hombre que tenía otros dioses, que tenía otra moral, otra visión de la vida, confesando y reconociendo que había pecado contra Dios y contra su pueblo. Es una declaración similar a la que hace el rey David, después de que pecó contra el soldado Urías, contra Betsabé, creo que ese es el nombre, no recuerdo bien. Es decir, David cometió un sinfín de pecados, ¿sí? Cometió pecado de ocio porque estaba en el techo caminando mientras tenía que estar en la guerra. Cometió un pecado de codicia porque miró, deseó la mujer de otro. Cometió pecado de adulterio porque la fue y la tomó. Después cometió pecado de mentira, de asesinato, es decir, una cadena de pecados. Cuando David es confrontado por un profeta de Dios llamado Natán, ¿qué dice David? Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo. Ahora, hay algo interesante en la declaración de David y también en la declaración de Betsabé. Ellos dicen, contra ti solamente he pecado, ¿no? El pecado es primeramente contra Dios, es una agresión contra Dios. De ahí lo tremendo y lo terrible del pecado. Sabe que un hombre de Dios llamado Nehemías, un hombre piadoso, también reconoció el pecado de su pueblo, de su familia y de sí mismo, porque a pesar de que era un hombre con una moralidad muy alta, un hombre que amaba a Dios, él confesó en Nehemías 1:6, él dijo, confieso que hemos pecado contra ti, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Qué oración, ¿no? Qué bueno comenzar una oración así, diciéndole, Señor, reconozco y confieso que he pecado contra ti. Mi familia ha pecado contra ti. Necesitamos tu perdón, Señor. Necesitamos tu misericordia. Necesitamos tu gracia. Necesitamos tu favor. Necesitamos que seas favorable a nosotros, que perdones nuestros pecados y nos ayudes, nos limpies. Ahora, vemos nosotros que en estos casos, las personas que reconocen la realidad del pecado por experiencia propia, están diciendo, hemos pecado contra ti. El hijo pródigo, un relato de Lucas 15:21, es ese hijo rebelde que despreció al padre, despreció los goces y privilegios de estar con su padre y de disfrutar de la comunión. Él dijo, no, me voy, no quiero saber nada más con vos, me voy a vivir mi vida lejos. Ese hijo que fue, se revolcó con los cerdos, pecó hasta más no poder, cuando regresa al padre le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Que es decir, he pecado contra ti, Dios del cielo, he hecho lo malo delante de tus ojos, y ya no soy digno de que me llamen tu hijo. ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que una persona que va así a Dios, Dios no la rechaza ni la desprecia. Al corazón contrito y humillado, dice la palabra, tú no rechazarás, tú no despreciarás, Señor. ¿No? Si bien la realidad del pecado está claramente expuesta y es una experiencia de todos nosotros, también es real que tenemos un Dios de gracia y de misericordia que está deseoso de perdonarnos y que nos demanda arrepentimiento y fe en su Hijo Jesús, ¿no? Ahora, el pecado es algo universal. Esto es lo que se llama universalidad del pecado, ¿sí? La universalidad del pecado quiere decir que no hay ni una sola persona perfecta que pueda llegar a alcanzar la perfección de justicia y santidad demandada por Dios por medio de sus propios méritos. Es decir, que por medio de sus méritos, o sea, de los méritos de usted, los méritos míos, por medio de mis méritos, yo jamás podría alcanzar las demandas de justicia y santidad que Dios tiene para mi vida. Eso es la universalidad de pecado, ¿sí? Ahora,
volviendo a recordar un poquito el origen del pecado, el tiempo pasa, hay mucho que compartir en esta sección, así que yo le animo a que usted escuche atentamente, que tome notas si desea. Es un tema realmente precioso porque nos muestra nuestra condición, nuestro estado, lo miserable que estamos, pero también cómo Dios, que nos ama y que nos da un valor, vino a morir para rescatarnos de esa condición. Por eso lo animo a escuchar atentamente. Cuando hablamos del origen del pecado nos tenemos que remontar a Satanás. En Ezequiel 28:16, ahí vemos que en una profecía del profeta Ezequiel, en una profecía de Ezequiel dirigida a un rey mundano, pagano, esta profecía tiene una implicación o también es aplicable a Satanás. ¿Sí? Es aplicable a Satanás y muestra cómo Satanás se llenó de violencia y pecó. Es decir, Satanás se infló, se enorgulleció, se quiso asemejar a Dios, reclamó para sí honores divinos y quiso tener un trono paralelo al de Dios. Él dijo, a mí no me gusta, no me simpatiza la idea de que Dios gobierne, yo también quiero gobernar. Y esa es la filosofía del hombre hoy, porque Satanás se la metió en la cabeza. ¿Sí? Cuando Satanás incitó a Eva a pecar, le dijo, no, vos vas a ser Dios. Vos vas a poder decidir de tu vida, vas a poder decir lo que está bien, lo que está mal, vas a hacer lo que quieras. Vos vas a autogobernarte. Esa es la gran mentira de Satanás. ¿Sí? Diciéndole a Eva, vos vas a autogobernarte. Lo que terminó pasando es que Eva fue gobernada y Adán fueron gobernados por el pecado. Cuando el hombre cae en el huerto del Edén, no es que tiene las riendas de su vida, no. Satanás y el pecado empiezan a tener las riendas de la vida del hombre. El hombre queda preso del pecado. El pecado es como un amo que nos hace hacer constantemente cosas que nos alejan y ofenden al Dios Santo. ¿Sí? Ahora Satanás quiso tener ese trono paralelo. Él dijo, no, yo quiero ser como Dios, y el resultado fue que fue juzgado y expulsado de aquel lugar. ¿Sí? Cuando él es destituido de la esfera celestial, es el instrumento para introducir el pecado en la tierra. ¿Sí? Ahí vimos, ya les mencioné que Satanás merodea en la tierra, se acerca a Eva, la tienta, la seduce, la hace pecar, la hace desobedecer, y así es como ingresa el pecado al mundo. ¿Sí? Anterior al pecado de Adán y Eva, el pecado no estaba presente en la tierra, estaba así en el universo, que lo tenía este ser malvado que es Satanás. Pero el pecado entra en el mundo por la desobediencia de un hombre. Lo dice Romanos 5:12. El pecado llegó al mundo por lo que hizo un hombre. Y fíjese qué terribles efectos. Hasta el día de hoy, todo aquello que sucedió aquel día tiene efectos hasta el día de hoy. El pecado entró al mundo. El hombre le dio lugar, se dio lugar. El hombre permitió que Satanás y sus demonios se convirtieran en los dominantes en la esfera terrenal. Es decir, que las influencias de Satanás y de los demonios afectaran al hombre de tal manera que éste cayera, alejándose cada vez más de Dios. Esa es la actividad de Satanás. Esa es la actividad de los demonios. Están activos buscando la caída del hombre y utilizan muchos métodos. ¿Sabe que Satanás hoy está merodeando la tierra? ¿Sí? No se lo digo para que tenga miedo, para que se espante, sino para que seamos prudentes y seamos sobrios, como dice Pedro, que tenemos que ser sobrios y velad, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él quiere devorar a los cristianos, ¿sí? Y él es el que ciega el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Él es el que cuando la palabra es soltada y predicada, va al acecho a las mentes y los corazones de las personas para que éstas no obedezcan a la verdad. Fíjese lo que dice Mateo 13:19 para que quede apoyado en la Biblia lo que estoy diciendo. Las semillas que cayeron en el camino representan a los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden. Como la persona no está tan interesada en el Evangelio, no le importa mucho, cae la semilla que es el Evangelio,
viene el maligno y arrebata la semilla que fue sembrada en el corazón. Yo oro para que en esta mañana la semilla que cae en los corazones de los que están escuchando dé fruto. Que no nos quedemos como estamos, que avancemos, que crezcamos en la vida espiritual, que no nos quedemos estancados en amargura, en miserias, en pecado, porque Dios tiene mejores cosas para nosotros. Dios tiene mejores cosas que la envidia, que el orgullo, que la vanagloria, que la perversión. Dios tiene mejores propósitos para nosotros. Nos quiere llevar a tener una vida que le glorifique, una vida que le honre, que nos traiga bendición, para tener familias cimentadas y establecidas en la palabra y que nos den felicidad. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de la naturaleza del pecado. Este es el tercer punto. Yo voy un poquito rápido quizás en esta mañana para poder tocar todos los temas. Usted después puede repasar el audio si lo desea, anotar los versículos o los diferentes puntos que voy tocando. Ahora voy a hablar sobre la naturaleza del pecado. El pecado no es una debilidad inconsecuente, es decir, el pecado no es una debilidad humana, ¿no? Vieron que está la frase esa que dice, bueno, la carne es débil, ¿no? La clásica excusa. Yo trato de no hacer lo malo, pero ustedes saben, la carne es débil, yo soy débil. No. El pecado no es una debilidad, no es que Dios nos hizo así súper débiles y que somos tan débiles que pecamos. No, no es así, no es una debilidad. ¿Sí? Esa no es la naturaleza del pecado. ¿Sí? El pecado es lisa y llanamente una abominación a Dios. El pecado es una violación de su voluntad. Y es algo, ¿sí?, que no es de poca importancia. El pecado es una violación de su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Mi santificación. Que no haya inmoralidad en mi vida. Que no haya perversión. Que no haya vicios. Que no haya murmuración, chisme, envidia, calumnia. Que no haya cosas semejantes a esas. Esa es la voluntad de Dios. ¿Sí? Todas aquellas cosas que Dios abomina y yo las hago, eso es pecado. Es lo que dice su palabra. ¿Sí? Por eso le animo a que no se enoje conmigo. Yo lo estoy leyendo para mí, para que esto impacte mi vida y yo entienda la gravedad de la situación y consagre mi vida completamente a Dios. Ahora, hay muchas definiciones de pecado en el Nuevo Testamento. Vamos a verlas. No vamos a ver todas porque son muchísimas. Pero en el hebreo bíblico, el idioma en el que fue escrito el Antiguo Testamento, tenemos al menos 24 palabras para definir el concepto bíblico de pecado. Así que estudiar las 24 nos llevaría muchísimo tiempo. Yo voy a tocar las principales nada más. Pero hay cerca de 24 términos que definen lo que es el pecado de acuerdo al concepto bíblico. El término más común para pecado es errar el blanco. Está por ejemplo, en Jueces 20:16, es decir, la figura de errar el blanco está ahí. Jueces 20:16 dice, entre las tropas selectas de Benjamín había 700 hombres zurdos, capaces de tirar una piedra con la honda y acertar a un cabello sin errar el blanco. Bueno, estos eran hombres, eran muchos mejores que ese personaje de ficción que se llama Ojo de Halcón, que apunta a algo y con la flecha y seguro acierta. No, estos eran hombres, esto es literal, eran 700 hombres zurdos capaces de tirar una piedra con la honda y acertar en un cabello sin errar el blanco. Es decir, que apuntaban, ¿sí?, a esto que es tan pequeño como un cabello y no le erraban. Esa palabra, errar el blanco, es la palabra jata en hebreo. Y es la palabra que se utiliza para ilustrar el pecado. Los que saben de arquería y los que construyen los elementos, los instrumentos como el arco y la flecha, los que estudian a nivel profesional, saben que el peso de la punta de la flecha, el peso de la madera, el arco, el tensado del alambre, incluso el peso de las plumas que están atrás de la flecha, todo cumple un rol fundamental. ¿Sí? Hay mucho principio físico ahí.
realmente. Y entonces todo tiene que ser justamente diseñado para que el tiro de flecha pueda ser lo más prolijo posible, de tal manera que se acierte en el blanco. Así que hay dos cosas fundamentales ahí: la destreza del arquero y las características del instrumento que está utilizando, ¿sí? Ahora bien, errar el blanco es el término bíblico para pecado. Esto significa que la palabra errar el blanco se aplica a cualquier desvío moral del blanco divino. Dios estableció un blanco para nosotros, que esa es su voluntad, esas son sus leyes. Es donde Él dice no a esto, no a esto, no a esto. Por ejemplo, los 10 mandamientos, ¿sí? Los que nosotros conocemos en su palabra. Y todos aquellos mandamientos de carácter moral. Todos esos son el blanco y son aquellas cosas que nosotros erramos, ¿sí? Dice Santiago que todos ofendemos en palabra, y si alguno no ofende, este es varón perfecto. Es decir, que siempre de una forma u otra erramos el blanco de Dios, pecamos, siempre se nos escapa algo, ¿sí? Que está fuera de la voluntad de Dios. Errar el blanco es pasar más allá de él, o no alcanzarlo, o desviarnos a otro lado. Es como usted tiene la señal a donde tiene que caer la flecha, y la flecha cae en un lado diferente. Eso es errar el blanco, ¿sí? Esta palabra, errar el blanco, incluye los actos premeditados o incluso aquellos ignorados, es decir, los pecados de comisión y de omisión. Aquellos pecados que usted comete sin darse cuenta, como hoy charlaba con un pastor amigo, el pastor Cabral. Uno a veces hace acepción de personas sin darse cuenta, me decía, y sí es verdad, nuestra naturaleza muchas veces nos juega una mala pasada, y a veces hacemos acepción de personas, lo cual es pecado, sin darnos cuenta. A veces damos más prioridad o favoritismo a cierta persona que a otra, y eso es pecado, ¿sí? Eso es pecado por ignorancia. Y el pecado premeditado es el pecar con el puño levantado, decirle: Señor, vos decís esto, pero a mí no me importa, yo digo esto y lo voy a cometer, ¿sí? Ese es el pecado premeditado. Otras palabras para hablar de pecado es la palabra torcido o encorvado. Esta expresa el carácter de una acción, ¿sí? Es, por ejemplo, la figura de Isaías 21:3. Él dice: por tanto mis lomos se han llenado de dolor, angustias se apoderaron de mí, como angustias de mujer de parto, me agobié oyendo, y al ver me he espantado. Él está ahí utilizando una figura de una persona a la cual le duele mucho, ¿sí?, sus lomos, y se encorva. Con su espalda se encorva, sujetándose su panza, sus molestias, porque está dolorida. Esa figura es una figura de pecado, porque Isaías dice casualmente todo esto refiriéndose a la observancia del pecado que él veía en su nación. Él veía el pecado en la nación, en él mismo, y decía: me encorvo de dolor. El pecado también es algo así como una incitación tempestuosa. Es decir, que el pecado es como una tempestad, como un remolino violento, que es totalmente opuesto a la justicia de Dios. El pecado es también transgresión, ¿sí? Es rebeldía contra la autoridad debidamente constituida. Esto lo dice, por ejemplo, el libro a los Proverbios, capítulo 28, verso 2. Dice: por la rebelión de la tierra sus príncipes son muchos, mas por el hombre entendido y sabio permanece estable. Es decir, acá la rebelión es sinónimo de pecado, y es rebelión contra la autoridad divinamente constituida. Es decir, es apostasía. El pecado es apostasía, es salirse de la ley, es rebelarse contra la ley. Eso es pecado. Es también traspasar la línea. En Oseas 6:7 leemos: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Es decir, cruzar los límites establecidos por Dios. Es lo que sucedió en el Edén, es lo que sucedió en el pacto, ¿no? Donde Dios le da a Moisés una serie de mandamientos para que el pueblo los viva, los ponga en práctica, y el pueblo, ¿qué hace? Cruza esos límites. Dios le dice que no se casen con mujeres extranjeras. ¿Qué hacen ellos? Se casan con mujeres extranjeras, ¿sí?
Todo eso es traspasar la línea y todo eso tiene consecuencias en la vida. El pecado es también vanidad, es decir, orgullo. La vanidad nos habla de un globo hinchado, ¿no? Hinchado y lleno de aire. ¿El orgulloso qué es? Es una persona inflada, llena de aire y por lo tanto vacía, vacía de toda virtud. El orgullo es lo peor para el ser humano porque le hace creer a la persona que es algo que realmente no es. ¿Sí? Dice la Biblia que nosotros debemos pensar de nosotros mismos con cordura, no tener un más alto concepto del que debemos tener. El pecado es obstinación, es dureza del corazón en su más alto grado. El pecado es también una falta, es transgredir, ¿no? Cuando nosotros vemos a Dios hablando de su pueblo, dice que su pueblo era un pueblo de dura cerviz, era un pueblo obstinado, era un pueblo duro de corazón, con un corazón engordado, pesado. El pecado es vagar, por eso se usa la figura de oveja perdida. Vagar es salirse del redil, es abandonar la dirección del pastor Jesús, es irme por donde yo quiera, sin considerar la guía de Dios. El pecar es errar, es aborrecer, es maldad, y el pecado es miseria, ¿no? De ahí el título del día de hoy, miseria, el miserable. Dice Proverbios 31:7, beban y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más. Esta palabra, miseria, se refiere a los problemas y sufrimientos que el pecado causa al pecador. ¿Sí? Esta palabra se refiere a eso. Y cuando esta mujer, que es la madre de un rey, le está diciendo que el vino normalmente es usado para las personas que están en un estado de miseria, normalmente las personas cuando están ya totalmente desahuciadas en la vida, se vuelcan al alcoholismo, ¿no? Es decir, es tanta la miseria espiritual, es tanta la pobreza espiritual que las personas terminan en vicios, en drogas, en alcoholismo. El pecado termina en cualquier otro tipo de vicio, normalmente. Ahora el Nuevo Testamento también habla de pecado. Y me voy a tomar unos minutos para desarrollar esto. El pecado en el Nuevo Testamento es la palabra jamartía, es la palabra errar el blanco. Más o menos 173 veces aparece la palabra. El pecado es la transgresión, como dice primera carta a Timoteo capítulo 2 verso 14. Y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Sobrepasar entonces o transgredir es correrse al lado. ¿Qué hizo Eva? Se corrió de la voluntad de Dios y así transgredió, fracasó. El pecado es también fracaso, caída, como dice Gálatas 6:1, ¿no? Si algún hermano fuere sorprendido en pecados, es decir, si algún hermano fuere sorprendido, caído a causa del pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de humildad y mansedumbre. ¿Sí? El pecado no es para condenar a nadie, lo condena a Dios si no se arrepiente y abandona ese pecado, pero siempre tenemos que animar a la persona a levantarse, a abandonar el hábito, a dejar el pecado y vivir para Dios. El pecado también es desorden, es anarquía, es desobediencia. Dice primera de Juan 3:4 que todo el que peca viola la ley de Dios. Estimado que estás del otro lado, todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. De ahí que sea tan grave, ¿no? Muchas personas en el mundo dicen, yo amo a Dios, ¿no? Yo amo mucho a mi Jesús, yo amo mucho a mi Dios, amo mucho su ley, pero estimados, si nosotros pecamos, si insistimos en desobedecerle, si nosotros permanecemos en rebeldía, estamos demostrando que no lo amamos. ¿Qué dice Jesús? Si me amad, guardad mis mandamientos. El que me ama, mi palabra guardará. Y yo vendré a él y mi Padre también y el Espíritu Santo y haremos una morada con él. Si me amad, guardad mis mandamientos. Estimado, amemos a Dios. Pidámosle que nos inunde de su amor, que nos mantenga en su amor para obedecerle.
para no estar desordenados en la vida, con anarquía. El desorden es desprolijidad, es todas las cosas fuera de su lugar, no hay armonía, hay desorden, hay todo tipo de cosa mala. Pidámosle al Señor que ordene nuestra vida y nosotros trabajemos en eso, ordenemos nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, establezcamos las prioridades bíblicas. El marido ama a su esposa, la esposa se sujeta, los hijos honran a los padres, los obedecen, los respetan. Necesitamos eso, mis hermanos. Yo necesito eso, ¿no? Yo lo necesito principalmente. El pecado es también desobediencia. Es toda cosa mala, de acuerdo a lo que dice Hebreos 2:2, donde habla de la infracción de la ley y actos de desobediencia. Mira el mensaje. El mensaje que Dios transmitió mediante los ángeles se ha mantenido firme por siempre. Es decir, esto es la ley de Moisés. Y toda infracción de la ley y todo acto de desobediencia recibió el castigo que merecía, ¿no? Tenga esto presente. Dios nos hizo agentes morales libres. Todo acto de rebeldía o desobediencia es debidamente tomado en cuenta por Dios. Si somos sus hijos, Él nos va a disciplinar. Y si permanecemos en el pecado, probablemente Dios nos lleve a su presencia. Pero si no son sus hijos, ese castigo será quedar eternamente separado de Dios. Y eso es lo que yo esta mañana te animo a que no pase en tu vida. Que recibas a Jesús por la fe. Que seas salvo en el nombre de Jesús y seas libre del pecado y de las cadenas que te atan a una vida miserable. ¿Sí? Ahora, el pecado, si bien no tenemos una definición bíblica, o sea, la Biblia no dice el pecado es esto, es esto. El pecado nos da una serie de referencias que nos permiten tener idea de qué es el pecado, ¿no? Por ejemplo, saber hacer lo bueno y no hacerlo es pecado, dice Santiago 4:17. En Proverbios 21:4 leemos: ojos arrogantes, corazón orgullosos, y las malas acciones que son pecado. Ahí tenemos como una definición de pecado. ¿Qué es el pecado? Es la arrogancia, es decir, yo no necesito de nadie, no necesito de Dios. ¿Qué es el corazón orgulloso? El que dice, yo soy tremendamente bueno, soy el mejor, la verdad, todo me sale bien. Y todas las malas acciones cometidas contra otros, todo es pecado. ¿Sí? Eso es pecado. En resumen, ¿sí? En resumen, vamos a ir ya avanzando para terminar, que la hora pasa. Te agradezco que hayas estado del otro lado estos casi 50 minutos. ¿Sí? Es una hora a la semana, un día domingo, en donde nos reunimos alrededor del teléfono o de la computadora para recibir alimento del cielo. Así que le agradezco a Dios por tu vida, le agradezco que permanezcas y oro al Señor que esto te bendiga, que esto traiga a tu vida, a mi vida, una reflexión que nos ayude a consagrarnos más. ¿Sí? En resumen, desde el punto de vista en relación a Dios, el pecado es un acto de rebelión. Es la máxima expresión de falta de amor a Dios. ¿Sí? Es decir, el pecado es una demostración de que no amamos a Dios. ¿Por qué no obedeció Samuel a la orden de Dios? ¿Por qué no hizo lo que Dios le pidió? Ahí en 1 Samuel 15:23, donde Dios le dijo tenía que destruir todo, no podía quedarse con nada del ejército enemigo. ¿Qué hizo Samuel? Se guardó lo mejor de las ovejas, el botín, lo guardó. Después dijo que era para ofrecerlo a Dios, ¿no? Mentira. ¿Por qué desobedeció Samuel a Dios y su mandato? Porque no lo amaba. ¿Por qué desobedeció el pueblo a Dios? ¿Sí? El pueblo de Israel. ¿Por qué lo desobedeció? Porque no lo amaba. ¿Sí? Todo pecado o todo, desde el punto de vista en relación a Dios, todo pecado es no amar a Dios. Por eso dice Jesús, si me amad, guardad mis mandamientos. Es un engaño decir que amamos a Dios y no obedecerle o no querer obedecerle. Es mentira. Dice Marcos 12:30, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Es decir, si yo amo a Dios, amo a mi prójimo
porque el segundo mandamiento es semejante, dice ahí en el versículo 31. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar al prójimo significa no desearle el mal, no hacerle el mal, sino procurar el bien, ¿sí? Que éste sea una persona realizada, feliz, respetar el derecho del otro. Eso es amar a Dios, ¿sí? El pecado entonces contra Dios es una falta de amor. Por eso decir que amamos a Dios y no querer obedecerle es un engaño, es una mentira del diablo esa. Si amamos a Dios, necesitamos desear obedecerle. ¿Sí? Yo quiero obedecerle a Dios. No digo que vas a ser súper santo, mega santo, no, pero digo que vas a desear obedecerle. Y cada vez que le ofendes, el Espíritu te quebranta. De adentro, te compunge, traspasa tu corazón la palabra. Cuando ves que le desobedeciste, la palabra traspasa tu corazón y te quebranta y te hace hasta caer rendido delante de Dios. Si amamos a Dios, debemos obedecerlo. Desde el punto de vista en relación a la ley, el pecado es transgredir la voluntad de Dios. Muchos dicen: Señor, yo quiero conocer tu voluntad, ¿no? Muéstrame tu voluntad, Señor, para mi vida. Si tengo que casarme con aquel, con el otro, si tengo que viajar, ¿qué tengo que hacer, Señor? Bueno, el Señor nos revela su voluntad. Amarle, buscarle, honrarle, apartarme de fornicación, de inmundicia, de vicios. Y cuando yo transgredo su voluntad, ¿sí? Eso es pecado. El pecado también es falta de amor al prójimo. Toda injusticia contra el prójimo es pecado. Por eso dice San Pablo, ¿no?, que toda la ley se resume en eso: amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo, porque el amor al prójimo hace que no le hagas daño. ¿Y cuántas injusticias vemos y falta de amor al otro? Afuera es moneda corriente, ¿sí? El esposo no ama a la esposa, no ama a sus hijos, los abandona, no les importa si comen, si no comen, si están limpios. Eso es común, no hay afecto natural en el hombre incrédulo. Pero en la iglesia a veces, hermanos, no se ama al hermano por quien Cristo pagó con su sangre. Se lo desprecia por X condición social o por X situación, se lo menosprecia y no se lo ama. Estimado hermano, eso es pecado. Es pecado no tener amor al otro, no amarlo, ¿sí? Y eso, cuando yo no lo amo, eso me lleva a despreciarlo, a pecar contra el otro. ¿Y sabe qué? El pecado es también, desde el punto de vista en relación con uno mismo, el pecado es egoísmo y corrupción. Es decir, yo peco contra mí mismo en definitiva porque no me amo. Y me corrompo en aquellas cosas que Dios dice no. Para tu vida no. ¿No? Es egoísmo. No existe razón alguna para pecar, estimados. Cuando el hombre está en una correcta relación con Dios, prefiere la muerte antes de pecar. Es posible vivir separado del vicio, del pecado y amando a Dios. Es posible. En la gracia, en Cristo Jesús, es posible. No hay por qué vivir sumido en el pecado, en la amargura, en la envidia, en todas esas cosas. No hay por qué seguir así, porque en Dios hay salida. En Daniel 3:15, fíjese lo que dicen estos muchachos, tremendos muchachos, ¿sí? Hombres de fe. La verdad que es tremendo esto. Ellos no se inclinaron ante la estatua, ¿sí? No se doblegaron, por más que el rey les dijo: si no adoran esa estatua y se inclinan, yo los voy a matar. No, a ellos no les importó. No les importó para nada. Ellos se mantuvieron firmes en sus convicciones. Daniel 3:15 dice: les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arroja al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Estimado,
Estos tres muchachos estaban en una correcta relación con Dios y prefirieron morir antes que pecar. ¿Qué haríamos nosotros el día de hoy? Si viene alguien y nos dice, este es tu Dios, adóralo. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Estaríamos dispuestos a morir antes que pecar, negando a Cristo, ¿sí? Y rechazándolo y adorando dioses falsos? Nos pone realmente en un gran punto de reflexión. ¿Qué haríamos nosotros si somos llevados como estos tres muchachos? Qué tremendo fue porque fueron librados de la mano del rey. El rey vio, él dijo, no veo tres, yo veo cuatro ahí adentro. Cuando salieron de ahí ni humo tenían, ni olor a humo. ¿No? Vieron que nosotros prendemos un poco de fuego y enseguida tenemos olor a humo. Ellos ni olor tenían. Estimado, Dios los cubrió, ¿sí? Con su poder, con su gloria, los preservó. Y esto es una ilustración de que en Cristo Jesús Dios nos quiere preservar del castigo, Dios nos quiere preservar y nos quiere salvar de todo, del infierno. El pecado conduce a la muerte, condena. El pecado corrompe. Por eso la Biblia nos anima a dejar toda influencia mala, ni andar con pecadores, ni juntarnos con burlones, si queremos tener una vida alegre. ¿Sí? El pecado en el hombre trae depravación. ¿Sí? La depravación es la inclinación al mal que está en todo hombre. Es una condición que lo incapacita totalmente para ser salvo y lo orienta al mal. Eso es la depravación. La depravación no significa que el hombre no pueda hacer algo bueno o que no pueda llegar a conocer algo de Dios. Lo que significa que el hombre tiene una inclinación hacia el mal. No quiere decir que el hombre no pueda desarrollar alguna virtud, sino que el hombre está inclinado hacia el mal y que está incapacitado de salvarse. ¿Sí? La depravación incapacita al hombre. El pecado hace que el hombre quede totalmente incapacitado de cambiar su carácter. Si usted quiere ser como Cristo, sin nacer de nuevo y tener el Espíritu Santo, es imposible. Si usted quiere amar a Dios y obedecerle sin recibir el Espíritu Santo, es imposible. Porque el pecado trae depravación al hombre y nos incapacita para esto. El hombre, a causa del pecado, queda con un entendimiento oscurecido, queda sordo a lo espiritual, queda depravado en el corazón y en sus afectos. El pecado hace que el hombre sea un ser muerto espiritualmente, sin capacidad para tener vida espiritual y vivir para Dios. Dice Efesios 2:1 que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. El pecado, la depravación, la incapacidad, son todos sinónimos para decir que el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios, que el hombre tiene un pensamiento carnal, una mente cauterizada y corrupta a las cosas de Dios, que sus pies no pueden andar el camino de justicia. Eso es la depravación, eso es lo que hace el pecado. Por todas estas cosas, estimado, el hombre queda separado de Dios y el pecado lo convierte a la persona como una serpiente. Dice Salmo 143, su lengua pica como una serpiente. Está hablando del pecador. El pecador tiene una lengua que pica como una serpiente y un veneno de víbora que gotea de sus labios. Estimado, así nos ejemplifica la Biblia si no tenemos a Dios. El pecado nos dice que somos así. Dice que el pecado hace al hombre como un perro en su suciedad. Usted vio el Proverbios 26:11, dice, así como el perro vuelve a su vómito, el necio repite su necedad. El pecador repite su pecado. El pecado lo vuelve a una persona como un perro. Vieron que los perros, yo lo veía mucho en casa, comían, quizá vomitaban, y ¿qué hacían? Volvían a comer lo vomitado. ¿Sí? El pecado vuelve al hombre así, siempre a comer de lo mismo, siempre a retroalimentarse de su maldad. El pecado es horrible en la vida del ser humano. El pecado nos desorienta al hombre, lo deja como una oveja extraviada de los caminos de Dios. Dice Isaías 53:6, todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas,
Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Una persona que está así sumida en la perversión sin Cristo es una persona que es comparada a un cerdo por su inmundicia. Dice 2 Pedro 2:22 que el cerdo lavado vuelve a revolcarse en el lodo. El pecado hace que la persona sea comparable a estas cosas. Qué terrible cuadro. Qué terrible situación. El hombre que permanece sin Cristo y que permanece sumido en el pecado es un hijo del diablo, dice el Señor. El Señor Jesús se los dijo sin ningún problema, no porque los odiara, sino porque los amaba. Cuando Jesús, en el capítulo 8 de Juan, verso 44, les dijo: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Jesús no los estaba insultando, Jesús los estaba amando y les estaban diciendo: ustedes quieren hacer los deseos de su padre. Su padre es homicida y ustedes repiten sus actos. Tienen que volverse a Dios. Es lo que les estaba diciendo Jesús. Por eso, mis estimados, como el castigo del pecado es la muerte, nos separa de Dios, nos mata espiritualmente, porque nos tiene ahí, como lo hemos leído, ¿no? Dios le dijo: el día que comas del árbol morirás. El hombre murió aquel día en el Edén. Quedó separado de Dios. Luego vino la muerte física. Y la muerte espiritual está presente en todo pecador, ¿no? Por eso necesitamos arrepentirnos, poner nuestra fe en Cristo Jesús, para que esas consecuencias del pecado, que son la muerte física, es una consecuencia del pecado, y la única manera de vencerla es teniendo vida espiritual, teniendo vida eterna, recibiendo a Jesús. Si nosotros tenemos toda nuestra confianza puesta en Dios, en su sacrificio, creemos que Dios le resucitó de entre los muertos, seremos salvos. Podremos resucitar, podremos ser glorificados en nuestro cuerpo para poder entrar al cielo. Podremos ser librados de esa muerte segunda y eterna que está relatada allí en Mateo 25:41. Dice esta palabra, y ya con esto voy terminando: luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí, ustedes, los malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus demonios. Fuera de aquí, los malditos, al fuego eterno. Morir en nuestros pecados, morir en pecado, hace que el ser humano termine en el fuego eterno, preparado para el diablo y sus demonios. Dios preparó el fuego eterno para el diablo y sus demonios. Lo preparó antes de la caída de Adán y Eva, para el diablo y sus demonios. Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que el impío, que el que no lo ama, que el que no es piadoso, se arrepienta y busque a Dios. Por eso en esta mañana, si vos ya lo buscás de corazón, te animo a considerar todas estas cosas y a mantenerte en plena comunión con Dios y con su iglesia, con el Espíritu Santo, y vivir una vida santa como corresponde a quien ha nacido de nuevo. Vamos a cerrar ahora sí, vamos a cerrar con esa aplicación. Yo te animo en esta mañana que toda tu fe esté puesta en Cristo Jesús, único y suficiente Salvador. Esa es la naturaleza del ser humano sin Cristo. Lo que acabamos de leer, todas estas características, quizá fue mucho lo que compartí en poco tiempo, pero te animo a que si el Señor tocó tu corazón y le amás y le entregaste tu vida, y si tenés vida espiritual porque Dios te hizo nacer de nuevo, permanezcas fiel al Señor, permanezcamos fieles al Señor, que no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, que nos mantengamos firmes siguiéndole a Dios, y que cualquier señal de pecado que pudiera haber en nuestra vida, nos arrepintamos de corazón, confesemos nuestros pecados, porque dice la Biblia: Él es fiel y justo para perdonarnos de todo pecado y maldad. Que Dios te bendiga, iglesia. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy muchas gracias por esta preciosa mañana en la que nos has permitido compartir tus preciosas palabras de vida, Señor. En esta oportunidad tu palabra nos ha hablado de la naturaleza del pecado, de la realidad y lo terrible del pecado, y de las consecuencias que éste tiene
en la vida del hombre. Señor, la muerte física es resultado del pecado. El deterioro del cuerpo físico y la muerte del cuerpo físico es el resultado del pecado. Pero aún peor es la muerte espiritual, Señor. Quedar destituidos de ti para siempre, quedar alejados de ti para siempre. Y recibir el castigo, justo castigo que merecemos por ofenderte y quebrantar tu palabra. Mas tú eres misericordioso, Dios, compasivo, clemente, y has enviado a tu Hijo Jesús, Señor. No para condenar el mundo, sino al mundo, a las personas, sino para que todos podamos ser salvos por medio de Él. Pero para ser salvos, Señor, tenemos que aceptarte en nuestra vida, rendirte en nuestro corazón, creer en nuestro corazón que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que Dios, bendito del cielo, tú levantaste a tu Hijo Jesús de entre los muertos, y que Él es la ofrenda por nuestros pecados, y por los de todo el mundo, y que por tu sangre divina, preciosa, recibimos vida y limpieza y perdón y una nueva vida en Cristo Jesús. Te animo, mi hermano, que vivamos en esta nueva vida espiritual. Gracias, Señor, por el que está del otro lado. Gracias por la familia, por los matrimonios. Bendíceles, alcánzales con tu Espíritu Santo, Señor. Si alguno está enfermo, aún pueda ser sanado, Señor. Como dice tu palabra, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo, Señor. Y al que está enfermo, que confiese su pecado, y la oración de fe sanará al enfermo, Señor. Oro en el nombre de Jesús estas cosas, Padre. Pido por la salud, por la economía, Padre, de tu pueblo, de tu iglesia, que tu palabra, Señor, podamos verla en nuestras vidas. Que no hay justo desamparado de tu mano, Señor. Tú no desamparas a ninguno. Que así sea entre tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Amén. Mi hermano, te animo, el jueves nos conectamos 7:30 aproximadamente, o 7:15, a través probablemente de Facebook o de YouTube, de cualquiera de los canales que usamos. Así que te animo a sumarte a la conexión virtual. Que Dios te bendiga en este tiempo de aislamiento, de pandemia, tiempo difícil, y que Dios bendiga tu hogar, te sostenga, te guarde de todo peligro, de todo mal, conforme a sus planes para cada uno de nosotros. Te mando un saludo en Cristo Jesús, que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes, y hasta la próxima. Dile conmigo. Oh, qué amor, cuánto amor. Gracias, Señor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Dile otra vez. Oh, qué amor, cuánto amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Levanta tu voz, mi hermano, y dile: mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor, estabas pensando en mí. Oh, qué amor,
Le cantamos a Jesús, mis hermanos. Dile a Él, cuánto amor en el camino a la cruz. Manifestaste tu amor por mí. Oh, qué amor, cuánto amor, Jesús, cuánto amor. En el camino a la cruz, manifestaste tu amor por mí. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Dile, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Te adoramos, Jesús. ¿En quién estabas pensando, Señor? En cada uno de nosotros por tu amor. Dilo conmigo, mi hermano, otra vez. Oh, qué amor. Oh, qué amor. Cuánto amor. Ahora dile, quiero morir, Señor, para vivir. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Oh, qué amor, cuánto amor, Jesús, cuánto amor. Quiero morir para vivir y compartir de este gran amor. Levanta tu voz y dile, Jesús, mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido con gran odio y rencor. Mi Jesús, en cada paso que tú dabas al morir por mí, cada golpe recibido, dale gracias por eso, con gran odio y rencor. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, Jesús. Alza tus manos, mi hermano, vamos a decirle juntos a Él. Mi Jesús, en cada paso
que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con todo tu amor, díselo a él, a Jesús, con gran odio y rencor. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir. Cada golpe, Señor, cada golpe recibido con gran odio sobre ti. Mi Jesús en cada paso que tú dabas al morir por mí. Cada golpe recibido con gran odio y rencor. Díselo, Señor, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí, estabas pensando en mí. Estabas pensando en mí, Señor. Gracias por tu amor.